Bien, Vero, muchas gracias por este móvil y esta información. Nos metemos ahora en la primera entrevista de la mañana. Perspectivas 2022-2023, segundo tiempo, Uruguay puede ganar. Así se tituló el último informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Y para hablar de ello, recibimos esta mañana a su director ejecutivo, Ignacio Munyo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar acá, como siempre, con ustedes, compartiendo la mañana. Recibirte. Bueno, Uruguay matemáticamente tiene chance, digamos, ¿de qué? Uruguay tiene una situación económica que recién escuchábamos al presidente del PIT-CNT preocupado, ¿no? Tiene una situación económica que a nivel de números macro, cuando uno ve el crecimiento del PBI, vamos a tener un año muy bueno, cerca del 5% va a crecer la economía, ¿no? Para poner en contexto, es de los mayores crecimientos que se observan a nivel mundial. Más que China va a crecer este año Uruguay, más que el resto de los países de la región. Se da fundamentalmente impulsado por condiciones externas muy favorables, precios que nos favorecen de los productos agroindustriales que Uruguay vende afuera, y también se da por la planta de celulosa en el centro del país, que está en plena construcción, y también toda la red vial y ferrovial asociada. Entonces, esta vez tengamos claro que hay una coyuntura externa e interna que favorece tener un año muy bueno en términos de grandes números, que preocupa, que vino de la mano de un crecimiento de la inflación y ha deteriorado el poder de compra de los salarios de una porción importante de la población, que le cuesta mucho más llegar a fin de mes. Por lo tanto, se dan estos, digamos, contrastes, ¿no? Nosotros lo que decimos es que tenemos que mirar con cautela los números y en perspectiva. Primero, tenemos que ser conscientes que el mundo está en una situación muy complicada y Uruguay se posiciona muy bien. O sea, recién también escuchábamos a Marcelo, con quien intercambiamos permanentemente reuniones y conversaciones, que hablaba de algunas señales de debilitamiento o de autoritarismo en el Uruguay. Tenemos que ser conscientes que Uruguay hoy es una joya en América Latina, es una joya reconocida a nivel internacional. Nosotros tuvimos, por distintas circunstancias, la casualidad de haber estado en lo que va de los últimos 3 meses en eventos donde se habla de inversión en América Latina, en Dubái, en Washington, en Ciudad de México, en Madrid y en París. Entre los 5 lugares, en eventos donde se hablaba de foros de inversión en América Latina. En todos los lugares uno dice Uruguay y te miran con buenos ojos, y justamente por la fortaleza institucional, por la calidad institucional que tenemos, por virtudes propias y por contraste con lo que se está viendo en el resto de América Latina y en el resto del mundo, no solo en América Latina. Entonces, primero, digamos, tenemos que ser conscientes que cuando uno sale, vale mucho más lo que tenemos que lo que nos queremos acá adentro. Bueno, quizá estas discusiones justamente presentan esa correlación de fuerzas que terminan logrando equilibrios. Yo creo que son buenas estas discusiones. Institucionalidad tienen una buena síntesis, ¿no? Es muy bueno que se den estas discusiones, que haya espacio para que esto se exprese y se transmita, pero al mismo tiempo no puede paralizar a una economía que tiene posibilidades de crecer, fundamentalmente en el sentido de atraer más inversiones al país, que es lo que se necesita. Ahora, Munyo, lo que señalaba recién Marcelo Abdala y que se ha repetido a lo largo de estos últimos meses son esos 9.000 millones de dólares de algunos sectores que fueron depositados en bancos, que los sectores agroexportadores y exportadores, muchos de ellos están viéndose beneficiados con esta realidad, pero la distribución ¿está siendo equitativa? Eso es un gran Porque acá punto. estamos peleando todavía por lo que es la recuperación salarial, por algunos empleos. Es un buen punto. Es básicamente el centro hoy de discusión de la famosa teoría del derrame, ¿no? O sea, divino crecer como país, pero después eso se vuelca a la población. Primero que hay que entender dos cosas. Primero que la distribución, el derrame no se da por decreto. O sea, no es que haya una decisión directa que pueda ser efectiva. La prueba es ver a Argentina. O sea, hay que ver lo que hace Argentina ante una situación igual de favorable de los exportadores y a los cuales se les impone determinadas restricciones para exportar y determinados impuestos que en el fondo terminan. Miren los resultados, arriba del 45% de pobreza en Argentina no ha logrado, o sea, lo que ha tratado de hacer Argentina durante todos estos años para generar mejor distribución del ingreso ha sido
peor, porque en el fondo termina siendo que haya menos inversión, menos crecimiento, y sin crecimiento, tengamos claro, que es mucho más difícil distribuir. Y basta con ver al Uruguay, porque hay que poner los números. Argentina y Uruguay es distinta. Vamos al Uruguay. En Uruguay tuvo un periodo de crecimiento muy fuerte de 2004 hasta el 2014, que se cortó, y también desde 2004 hasta el 2012-13 de mejora de la distribución del ingreso. Desde el 2013 que la distribución del ingreso no mejora en Uruguay, 2013, ¿no? O sea, no es que desde que asumió este gobierno, desde 2013, desde que el crecimiento económico se frenó en el Uruguay. Entonces hay que entender que no es solo voluntarismo esto, sino hay que dejar crecer a la economía para así después hacer buenas políticas sociales para poder distribuir. Pero sin crecer es mucho más complicado. No se puede frenar el crecimiento, frenar la inversión, porque la inversión no se concreta. Y para si no se concreta, ¿qué se precisa? Y ahí te meto también el tema salarial, ¿no? Porque estamos hablando mucho de crecimiento, pero de pérdida salarial, como decía Maggie. ¿Qué se precisa para crecer? Se precisa inversión. Y para que haya inversión se necesita confiar en el país. Se necesita inversión extranjera, fundamentalmente. En la inversión local no alcanza. ¿Había un compromiso a esa inversión de que a medida que vaya mejorando la economía puede haber indicadores que mejoren la distribución? El compromiso de distribución con una inversión se da en la medida que hayan políticas sociales asociadas con esa inversión, y ahí es el gobierno donde tiene un rol. Pero primero se tiene que producir, concretar. Hoy hay mucho interés internacional para invertir en el Uruguay y se están concretando menos inversiones que las que se podrían concretar dado el contexto mundial. La guerra de Ucrania, por ejemplo, ha sido un factor tremendamente complicado y negativo desde el punto de vista humanitario, eso nadie lo puede dudar, pero desde el punto de vista económico, digamos, desde el punto de vista frío económico para los intereses puramente comerciales de América Latina, ha sido bueno. Y va a ser bueno durante 20 años. Esto no lo digo yo, nos dicen analistas, inversores europeos que ven que se les acabó la seguridad alimenticia, se les acabó la seguridad energética y que ven en América Latina un socio natural, histórico, cultural, para poder tener una relación mucho más fluida que había estado olvidada durante años. En esa relación, Brasil obviamente es el grande, Argentina tiene una capacidad mucho más grande que nosotros, pero Uruguay tiene algo que no tiene ni Argentina ni Brasil, una seguridad jurídica y calidad institucional. Por lo tanto, nos miran a Uruguay como una puerta de entrada para lograr seguridad energética y seguridad alimenticia en toda Europa. Esto cambió, o sea, esto es posguerra de Ucrania. Tenemos que ser conscientes que Uruguay... Rápidamente. Y esto se va a traducir después en mejores salarios, en mejores puestos de trabajo, en mejor distribución, pero si no dejamos si no aprovechamos esto, es mucho más difícil. O sea, nuestra historia nos ha mostrado que querer imponer políticas distributivas en una economía que no crece, y basta con ir a los 60, a los 70, no genera ni crecimiento ni mejora de distribución, porque genera una puja, una lucha social que es dañina y termina perjudicando a los que menos tienen también. Entonces, bajemos la pelota, entendamos que tenemos una oportunidad grande por delante, que esa se va a traducir en mejores. El derrame va a llegar, hay que dejarlo llegar, tampoco se puede hacer automático. Cuando uno dice el sector exportador industrial está vendiendo y no se ve por ningún lado. Hay que ver porque eso implica que hay en la cadena productiva hay transportistas, hay vendedores de insumos, hay trabajadores que están en los comercios asociados en las zonas donde estas empresas están trabajando. O sea, hay toda una cadena productiva que se empieza a mover de a poco, y en la medida que esto se vea que es consistente con un periodo de tiempo que no va a ser algo momentáneo, porque en el fondo el derrame llega cuando esto es... pobreza, ¿no? O sea, crecer, pero si te aumenta la pobreza, no es negocio tampoco para el país, porque estás generando, además de que las personas pasan mal, estás generando una deuda social. Hay que crecer con distribución, pero distribuir sin crecer es problemático. ¿Se entiende el concepto ahora? ¿En qué momento o cuánto estiman ustedes esas proyecciones para que se empiece a ver? Y depende de las políticas que se implementen. Hay políticas que son claves de implementar. Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. No, nosotros venimos diciendo hace tiempo que es necesario hacer cambios en materia de políticas sociales asociadas al mercado de trabajo. Es clave implementar una especie de subsidio a la formación y al mismo tiempo a la reinserción laboral. ¿Y lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo no alcanza? Va en buena línea, pero no es suficiente. Me refiero a, por ejemplo, los incentivos a tomar gente que esté en seguro, a personas mayores de tal edad. Hay que hacer más. Nosotros lo venimos diciendo que hay que hacer más, hay que repensar un poco la malla de protección social y de apoyo social que tiene el país ante una realidad
que es el mercado de trabajo, que va a generar desafíos permanentes. Y más allá de que se crezca, va a haber siempre, por los próximos años, un tema de que ese crecimiento no va a generar puestos de trabajo similares a los que se van desapareciendo por la tecnología. Eso va a estar, no nos podemos nublar, y esto lo venimos diciendo también hace tiempo nosotros, cuando empiezan a mejorar los indicadores, que cae el desempleo, como hemos visto en los últimos meses, o que mejora el empleo, decimos cuidado, porque subyacentemente hay un tema de vulnerabilidad laboral muy fuerte en el Uruguay, lo tenemos medido, lo tenemos analizado, que hay que atender con políticas sociales. Estamos hablando de que, medido por nosotros, por lo menos 520.000 personas hoy en Uruguay tienen un alto grado de vulnerabilidad laboral, que muchas veces están empleadas hoy, pero que le va a costar cambiar de empleo en la medida que el empleo que hoy tienen puede ser con vigencia corta por el tipo de tareas que se realizan. Entonces, ahí la capacitación es fundamental. Eso va a seguir estando, y ahí es donde nosotros insistimos que implica mejorar el sistema actual de ayuda y de apoyo en políticas sociales, que se tiene que adaptar. Nosotros decimos, y esto no necesariamente es gastar más, es gastar diferente y es revisar lo que ya está en Uruguay. Reformar INEFOP, por ejemplo. Reformar INEFOP, analizar el seguro de desempleo, con cambios, meterlos dentro de un programa más amplio de reinserción y reinvención laboral. Por ese lado, creemos que es indispensable para los próximos años que lo que ustedes decían, que este derrame llegue y se traduzca en mejor calidad de vida de la población, más allá de un crecimiento del PBI del 5%. Ahí la conjunción empresas privadas con el Estado juegan un rol fundamental. Es fundamental porque... Digo porque las cámaras se integran y sí, también. Es fundamental aprovechar ese instrumento, aprovecharlo mejor y no que se den cursos, como hemos visto en el pasado, que se hacen TICs, de que se capacitaron 20.000 personas, pero en el fondo fue una charla que poco va a cambiar las perspectivas laborales. Es en serio esto, o sea, realmente se necesita... Es una herramienta muy buena que no está bien utilizada. Hay que utilizarla mucho mejor y cada vez mejor, porque cada vez va a ser más desafiante en el futuro. Así que ahí tenemos un ejemplo de cómo las políticas sociales son centrales para lograr que el crecimiento, que es la base, ¿no? Porque sin crecimiento la situación es totalmente distinta, estamos en otro escenario, pero por suerte lo podemos tener. Uruguay tiene una perspectiva optimista hacia el futuro porque tiene atracción para que vengan inversores al país. En ese marco las políticas sociales son claves, pero no podemos frenar, y esta es la clave, no podemos frenar el círculo virtuoso de la inversión para imponerle forzadamente y apresuradamente algo que va a frenar un crecimiento que puede llegar y que se tiene que consolidar el año que viene después de la planta de celulosa y la coyuntura de este año, que se da una conjunción de factores externos e internos muy favorables para la coyuntura de este año de crecimiento. El año que viene es otra historia esa. A la inversión tiene que trabajar Uruguay. Mencionabas la visión sobre el tema salarial y de políticas distributivas, mencionabas el tema de la capacitación, pero hay otros en materias impositivas que no solo le competen a Uruguay, se menciona en el informe. Hay un gran desafío en materia de atraer inversión. Uruguay tiene una estrategia histórica de generar exoneraciones importantes al impuesto a la renta de las empresas, que vienen por distintos mecanismos, desde zona franca hasta la COMAP, hasta exoneraciones puntuales, como por ejemplo el sector software. Hay toda una discusión global en este momento, que se ha acordado que a partir del 2024 se empiece a implementar, de que se va a poner un impuesto mínimo global que todas las empresas grandes la van a tener que pagar, ya operen en el país que operen, y eso a Uruguay lo puede afectar. Entonces hay que tener claro también que... Claro, porque pueden elegir Uruguay, pero como igual van a tener que pagar el impuesto, les puede resultar más conveniente. Parte de lo que era atractivo, que teníamos como instrumento para atraer a las empresas grandes, multinacionales, está en cuestión. Habrá que ver cómo se puede Uruguay postergar esto, ver la forma. No le afecta solamente a Uruguay, le afecta a todos los países emergentes de América Latina. Hemos hablado con distintos países y están en la misma situación. No solo eso, sino también tenemos que tener claro que no podemos darnos lujos, como se está pasando, y esto lo venimos hablando durante un año con inversores, con personas que tratan con inversores permanentemente, y lo presentamos la semana pasada, de que se demoren, que se tranquen, que se posterguen inversiones porque se le pide 3 veces lo mismo o porque hay una serie de requisitos. Fue una palabra que generó algún malestar en las oficinas que fueron mencionadas porque no hay intención. Lo que hay que entender es que nosotros no quisimos ni decimos que se hace a propósito. Lo que decimos es que en los hechos pasa... La burocracia. Que desestimulan, que hacen que se posterguen, a veces que se caigan algunas inversiones.
no porque el que está ahí quiera que pase, sino porque el sistema está armado de una forma de que una persona le pide algo porque tiene que pedirlo, porque hay una orden que la tiene que cumplir, y al mismo tiempo se está pidiendo en otro lado lo mismo, mínimamente cambiado y con un plazo de 6 meses. Entonces, un tema de plazos, un tema de coordinación, un tema de coherencia. ¿Por qué no se ha podido a lo largo de los años, cuando todos los gobiernos han planteado la famosa necesidad ventanilla única? Exacto, y hace muchos años que se viene hablando de la importancia de la inversión de afuera. ¿Por qué no se ha podido unificar eso? Primero porque seguramente no debe ser fácil, si no se hubiera hecho ya, ¿no? Y eso lo tenemos que tener claro. Han habido esfuerzos históricos al respecto. El tema es que con el paso del tiempo se mejoran cosas, pero al mismo tiempo se empeoran otras. Se busca mejorar, por ejemplo, digitalizar toda una parte del funcionamiento, pero el sistema que se hizo digital es peor que lo que se hacía antes y no es fácil hacer una transformación de algo que estaba funcionando bien, hacerlo digital y que después que el sistema digital no esté bien. Igual sorprende, porque Uruguay se está destacando en ese sentido con las empresas vinculadas a la tecnología, a la informática, sí, pero a nivel estatal no funcionan. Algunas sí, otras no. Bueno, pero DGI, que es fundamental, por ejemplo, BPS. DGI y BPS, por lo menos lo que nosotros nos dicen, ¿no? Porque esto también no es algo que digo yo, es lo que recabamos de consultar a los inversores que tienen problemas y en qué se quejan, ¿no? ¿Dónde aparecen las quejas? Y aparece, sí, DGI y BPS, por ejemplo, en los criterios. O sea, hay algo que te dicen, las disparidades de criterios que genera confusión, tiempos que se pierde. Demora en procesos de inspección y exceso de pedidos. Te dicen... pero exceso de la falta de coordinación entre el DGI y el BPS es algo que aparece permanentemente. ¿Exceso de pedidos de qué? Información para determinado... O sea, se ve excesivo en comparación a lo que se pide en otros lugares, porque son empresas que se tratan en varios países, ¿no? Plazos extensos para el pronunciamiento. Acá aparece mucho del Banco Central también. O sea, fundamentalmente la superintendencia. Los plazos, el tema de los plazos. Son inentendiblemente largos plazos cuando uno tiene que aprovechar una ventana que ahora la tenemos. Porque eso, cuando uno... Y esto es lo que me pasa a mí y quiero transmitir a la gente. Cuando uno sale, le hablan de Uruguay, que quieren venir, y vemos la oportunidad que tenemos, y venimos acá y nos tenemos que chocar contra algo que depende de nosotros, que lo podemos arreglar y que en el fondo nadie puede estar en contra, porque cuando hablamos con la gente que está en esos mecanismos, no, nosotros somos los primeros en que queremos atraer a los inversores, y es verdad, pero por alguna razón no está funcionando, o sea, no está funcionando como debiera, y ahí tenemos que nosotros, nuestra obligación es ponerlo sobre la mesa. Ignacio, ya tenemos que cerrar, pero mencionabas Banco Central y yo quiero mencionar, abordar el último y rapidito, el tema de la inflación, ¿no? Que es otra de las alertas, de los obstáculos que tiene Uruguay para el crecimiento de su economía. Bueno, ¿qué análisis se hizo y qué proyección? La inflación preocupa mucho fundamentalmente porque se ha dado un impulso importante en los alimentos y lo que es la canasta de consumo más básica, en la cual gasta la mayor parte de sus ingresos las personas con bajos recursos. Por lo tanto, no hay que mirarlo solo hoy como un problema macro, sino como un problema social que ha generado este rebrote inflacionario que hemos como consecuencia de lo que está pasando a nivel global. No está pasando en todo el mundo, no es que... De hecho, Uruguay es lo que menos se le aceleró la inflación con respecto a toda América Latina, porque ya tenían inflación alta, 2 puntos de inflación más tenemos en otros países, por ejemplo Brasil, que tenía inflaciones del 4 o 5, tiene del 12 ahora. ¿Ceres qué proyecta en cuanto a la inflación? Ceres no hace proyecciones puntuales, Ceres analiza, Ceres mira, Ceres está permanentemente en contacto con los que se dedican a hacer proyecciones puntuales y vemos una inflación que va a ser difícil de que baje en el corto plazo, ¿no? Que entre, y ni que hablar de que entre al rango objetivo que tiene el Banco Central, que lamentablemente no se cumple, no ahora, sino nunca, ¿no? El 10% del tiempo, desde que lo tenemos desde 2004, se cumple el rango, 10% del tiempo está la inflación dentro del rango desde el 2004 hasta ahora. Entonces es un problema que Uruguay lo tiene, ahora se aceleró con la coyuntura global, pero genera naturalmente consecuencias sociales que se atienden y se tienen que atender. Por algo se está planteando en la discusión ahora de la ley de presupuesto dar las medidas especiales en algunos sectores de ingresos más bajos para que puedan tener, lo puedan llegar a fin de mes, digamos. Ya, sí o no. ¿Le va a dar el tiempo en este periodo de gobierno a las actuales autoridades para meter algún gol en esta que ustedes mencionan? Bueno, el arco está ahí, la pelota está, porque las reformas que se necesitan, como por ejemplo la de la Seguridad Social, están comprometidas, están en los programas, el presidente dijo que lo va a enviar al Parlamento, se ha trabajado.
Y hay que pegar el penal y meterla adentro. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Ignacio Mullos, director ejecutivo de Ceres. Son las 9 de la mañana, 23 minutos.